Bueno, pues gracias a todos por venir, los que estáis aquí, algunos, y la gran mayoría, pues que estáis desde el ciberespacio escuchándonos. Bueno, yo voy a contar algo un poco distinto. Muchos de vosotros seguramente no habéis ni oído hablar de esto de los grafos, que son, así que intentaré dar pues un poco de visión de qué son estos los grafos y qué pintan en un entorno de data governance y para qué se usan, para qué pueden ser interesantes, ¿vale? Antes, nada, una breve reseña de quiénes somos, porque también seguramente no nos conocéis. Nosotros llevamos como equipo más de 20 años metidos en el mundo de los datos, de data governance, de data analítica ya en los últimos años, integración, etcétera. Y pues desde hace 5 años empezamos esta nueva aventura de los grafos, porque es algo que nos interesó mucho y que creemos que de verdad tiene muchísimo valor para esta tecnología, para las iniciativas en diversas áreas de las organizaciones. Voy a hacer un mini resumen de qué son las cosas importantes en el ámbito del data governance, que os lo sabéis todos, pero voy a invertir solo un minuto en esto. El data governance va de 4 o 5 o 3, depende de donde lo miréis, pilares básicos, ¿no? Que va de catalogar información, aportar herramientas o capacidades de asegurar el acceso a los datos, responsabilizar a las personas, responsabilizar a áreas del mantenimiento y de la calidad de estos datos y de monitorizar esta calidad, además, a lo largo del tiempo. Y esto, que cuando ya hace bastantes años empezaba a hablar del data governance, eso que no había pasado lo que ha pasado, que es esta explosión de diversas tecnologías, elementos súper complejos que nos han hecho que nuestra organización a nivel técnico sea más complicada. O sea, todo eso, además, ya no solo con una base de datos relacionales, sino con múltiples bases de datos de diferente tipo, relacional, no SQLs, con diferentes latencias, que si tiempo real, que si batch, que si de todo tipo, silos de datos como siempre, y bueno, como digo, múltiples tecnologías, además cloud, o sea que todo eso que veníamos, que era nuestro requisito de poder gobernar, además se viene incrementado con una cantidad de tecnologías complejas que lo hacen aún más complicado. Como hemos visto, he puesto ahí también este gráfico que habréis visto 1000 veces de personas, procesos y tecnología. Obviamente yo me voy a centrar en la parte de la tecnología, de procesos y de personas, y hay mucha gente que es más especialista, nosotros estamos más en el área tecnológica. ¿Qué es lo que ha aportado la tecnología de data governance a las organizaciones? Pues como siempre, automatizar, industrializar procesos para asegurar que esos volúmenes tan grandes o esas diversidades, silos de información, etcétera, sean capaces de ser gestionados de una manera pues lógica en términos de esfuerzo y de coste, ¿no? Pues herramientas que nos permiten control, análisis de impacto, análisis de linaje de los datos, de gestión de estos KPIs de calidad, etcétera, etcétera. Esto es lo que ha hecho la tecnología. Y esta tecnología nos permite responder preguntas de este estilo. Preguntas como, oye, ¿cuáles son? O sea, si yo toco una tabla en una base de datos, ¿cuáles son los reports de mi BI o los reports de mi dashboard o los procesos analíticos que se ven afectados por ese cambio? Porque por en medio hay ETLs, por en medio hay elementos que se van transformando los datos, etcétera, etcétera. O cómo ha evolucionado este indicador de calidad a lo largo del tiempo. O, oye, ¿qué pasa? ¿Qué elementos técnicos hay detrás de este término de negocio, ¿no? Cuando digo ventas del mes, ¿qué hay? Y estas herramientas nos permiten saber y automatizar todos los elementos técnicos, tablas, bases de datos, indicadores, etcétera, y cómo se calculan. Todo este tipo de preguntas son las que nos permite responder la tecnología. Y ahora luego lo voy a ligar, pero ahora os voy a contar qué son los grafos. La tecnología de grafos y específicamente las bases de datos de grafos. Primero, un grafo, ¿qué es? ¿Es esto? No, esto es un gráfico, ¿vale? Un grafo es esto. Un grafo son nodos y relaciones, son elementos, entidades que se relacionan unas con otras mediante, pues esto, una línea, ¿no? De hecho, los utilizamos desde siempre porque es una manera muy natural de representar la información. Yo a nadie técnico, yo le enseño esto y entiende perfectamente lo que es. Esto dice, hay una persona que tiene una cuenta
en un banco. Fijaos lo sencillo que es explicar la realidad con un grafo. De hecho, como digo, cuando nos enfrentamos a un proyecto, siempre nos vamos a una pizarra blanca y empezamos a pintar redonditas y flechas. Estamos pintando grafos. Nosotros vivimos y entendemos muy bien el grafo, porque los grafos están en todas partes. Esto es un grafo. Una molécula de agua es un grafo. Una molécula de agua es un grafo. Tiene 3 nodos y 2 relaciones. Vamos a algo un poco más ya de lo nuestro. Esto es un grafo que mantiene, fijaos, información de data governance típica. Tengo aplicaciones, tengo jobs, tengo relaciones entre jobs, jobs que van después de jobs. Esto, por ejemplo, sería el scheduler de un proceso de carga, por ejemplo. Tengo este job que pertenece a esta aplicación tiene un responsable, este responsable pertenece a tal departamento. De nuevo, no enseño nada técnico, pero esto realmente es técnico por debajo, pero cualquiera lo puede entender. En los sistemas de otro tipo, pues es más complicado transmitir la información. Esto es un grafo, y como digo, un grafo es algo muy nativo del ser humano. Lo entiende y lo interpreta de una manera muy natural. Es tan natural como que lo llevamos todos aquí arriba. Nuestro cerebro, al final, es un grafo, es neuronas, que serían los nodos, y la sinapsis entre ellas, que serían las relaciones. Así que lo utilizamos a todas horas, los grafos, ¿vale? Y entonces, ¿qué es la tecnología de grafos? Bueno, pues la tecnología de grafos es una tecnología que lo que nos permite y lo que trae de novedoso es que es capaz de sacarle partido a las relaciones. Es una tecnología específicamente diseñada para utilizar las relaciones y para tratarlas de una manera muy, muy, muy eficiente. ¿Y por qué es importante esto? Pues porque, curiosamente, las bases de datos que estamos utilizando hasta ahora, las bases de datos, perdón, que me voy aquí a comer la silla, las bases de datos relacionales, las bases de datos no SQL, las relacionales se llaman relacionales y no tienen relaciones. La relación es un elemento que se calcula en tiempo, ¿no? Digo, en las foreign keys, las relaciones entre tablas, etcétera, que se calcula y digo, como aquí hay un elemento y allá hay uno y tiene el mismo código, eso es que hay una relación. Pero físicamente sí que hay tablas, sí que hay datos, pero no hay relaciones. Esta es la diferencia primordial con una base de datos de grafo. Una base de datos de grafo es una democracia. Los datos existen, pero las relaciones también. Esa es la diferencia primordial. Es una base de datos donde los dos elementos son ciudadanos del mismo nivel. No uno está por encima del otro, o no, ni siquiera uno existe. Y esto hace que nos permita unas posibilidades que hasta ahora no teníamos. Y esto a nivel técnico no puedo, como tengo poquito tiempo, no quiero daros tampoco una explicación muy técnica. Lo vamos a hacer con un ejemplo que será muy fácil de entender para todos. Como estamos en el mundo de los datos, entenderemos esto. Imaginad que tuviéramos toda nuestra red de procesos de nuestra compañía, y vamos a suponer, y que son procesos que se relacionan y que están unos al lado de otros, que lanzan unos detrás de otros, lo que queramos. Supongamos que tenemos una red de 1 millón de procesos y que cada proceso está relacionado con otros 50 procesos, ¿vale? Es decir, en un relacional tendríamos esta tabla que veis, donde tengo una tabla de procesos y una tabla de relaciones. Si la tabla de dependencia, si el 1 y el 2 están ahí, es que el 1 y el 2 de alguna manera están relacionados. Esto es como se modelaría con un sistema relacional o con otro no SQL. Esto, cuando lo lanzamos y le preguntamos, las queries que le hacemos es, oye, dame los procesos, dado 1, que están relacionados a un nivel, a 2 niveles, a 3 niveles, a 4 niveles. Es decir, tenemos un retorno de datos exponencial, porque cada vez vamos un nivel más allá. ¿Cómo responde esto un relacional frente a un grafo? ¿Vale? Y aquí vemos un ejemplo muy sencillo donde veréis que el relacional realmente a un salto o a 2 saltos funciona más o menos bien, pero cuando empezamos a hacer consultas a n saltos, degrada de manera exponencial. Es decir, fijaos que pasa de 0, segundos a 30 segundos, a media hora. En cambio, el grafo responde de manera lineal. De manera, de hecho, ni siquiera lineal, constante. O sea, no depende ni siquiera del volumen de datos que está devolviendo. O sea, si devuelve el doble de datos, no tarda el doble. No, tarda lo mismo.
¿Por qué? Porque los datos están físicamente ligados, con lo cual estas consultas a n niveles las trata de una manera muy, muy, muy eficiente. Y dices, ¿y esto para qué me sirve? Bueno, ahora lo veremos. Esta sería un poco una descripción de lo que digo, del coste de estos cálculos. Vemos que los cálculos de un relacional o de un NoSQL, cuando hacemos n saltos o cuando los volúmenes de las bases de datos crecen, pues también el tiempo de respuesta de estos sistemas aumenta de manera exponencial. En cambio, nosotros trabajamos básicamente con Neo4j, que es el líder en el ámbito de las bases de datos nativas de grafos, y el tiempo de respuesta que devuelve este tipo de consultas, pues realmente es constante. O sea, si tengo 1 millón de nodos o 100 millones de nodos, esa consulta me habría devuelto exactamente en el mismo tiempo esa respuesta. Y decimos, ¿y por qué esto es interesante? Bueno, esto tiene muchísimos casos de uso. Y hoy pues, nos hemos centrado en Data Governance. Digo, ¿por qué es interesante en Data Governance esto? Ahora hemos visto los dos mundos, ahora os los junto. Pues porque el Data Governance, básicamente, es un problema de resolver relación, o sea, de gestionar bien las relaciones, de relacionar entidades. No es un problema de cálculos masivos, no es un problema de inteligencia artificial, no es un problema de almacenamiento masivo extremo de teras y teras de información. No, no lo es. Es una necesidad de relacionar de manera eficiente y de sacarle partido a las relaciones. Y cuando algo tiene, en las frases que dices, tiene mucho la palabra relación, es que probablemente la tecnología de grafos te va a ayudar y muchísimo. Porque fijémonos, esto es un ejemplo de un modelo de datos de Data Governance en un grafo, donde ¿qué tengo en una necesidad de Data Governance? Tengo tablas que tienen campos, tablas que pertenecen a una base de datos, que esta base de datos pertenece a un sistema, vistas que se crean o que relacionan tablas, ¿no? Y esto en el mundo puramente de la parte técnica de la base de datos, pero luego me puedo ir a otros elementos. Me puedo ir a los términos de negocio, que los términos de negocio están relacionados con elementos de las bases de datos, con estos campos, o los KPIs de calidad, que también utilizan ciertos campos, y puedo seguir, y ETLs, y de todo, aplicaciones. Luego la parte organizativa, porque me interesará saber las personas que hacen con estos datos, porque una de la parte del ciclo de governance era personas. O sea, fijaos que es un modelo de datos complejo. Cuanto más complejo, un grafo mejor lo gestiona o más valor añadido aporta frente a otras tecnologías. Os explico 3 casos muy rápidos de proyectos que están funcionando aquí en España, donde hemos utilizado esto, ¿no? Este, por ejemplo, es un retailer que lo que ha hecho es una automatización del governance de su entorno Big Data, en este caso un Cloudera, que lo que permite es, de manera desasistida automática, está ingestando datos hacia un grafo de todos los procesos que se están ejecutando, utilizando esto, programación de aspectos, por ejemplo, en este caso, pero está capturando todos los logs de ejecución, toda la operación real del clúster, para dar luego un reporte y una capacidad de gestión a los CDOs, a los responsables de los datos, y poder tomar decisiones pues, muy interesantes y ser más eficiente, ¿vale? Optimización, todo esto se consigue optimización, análisis de impacto más rápido, etc. Y además con visualización también de grafos. Pues no es lo mismo, o sea, la parte visual, que tampoco había entrado, también es importante. Una imagen es muy importante, y como siempre decimos que dice más que 1000 palabras, no vale más que 1000 palabras. Cuando vemos un proceso pintado, utilizando los colores, los tamaños, los tipos de nodos, etcétera, nos explica una historia de una manera muy sencilla. Otro caso, en este caso en banca, donde lo que se ha hecho es la trazabilidad de todos los KPIs de calidad, ser capaz de llegar hasta el origen, saber cómo evolucionan, y todo esto también de una manera, en un banco grande, donde están utilizándolo a nivel masivo, o donde es un proyecto, está pensado para utilizarlo a nivel corporativo, donde hay, claro, muchísimos KPIs y la explotación de esta información y la carga era bastante complicada.
Al final el objetivo es mejorar estos procesos, entender la procedencia de los datos y darle a los responsables de la aplicación y a los responsables de cada dato una herramienta sencilla para poder entender de dónde viene y entender cómo evolucionan estos KPIs, esta calidad. Y este es otro también de un banco que ejecuta más de 200.000 procesos cada día de carga dentro de su batch y que el objetivo era intentar minimizar la operativa, las bajadas de servicio de sus operativas. Al final, yo si tengo un proceso que en sí es una operativa del banco o de cualquier organización, un proceso que tarda 1 hora y ese proceso está creado o tiene, no sé, 100, 200 pasos, 200 jobs, ¿cómo optimizo eso? Pues para empezar tengo que encontrar el camino crítico que hace que eso tarde, esa hora. No me sirve de nada, por ejemplo, en este caso que veis, el camino crítico es la línea roja. Si yo intento optimizar cualquier job que no está en la línea roja, que no es de ese color más marrón, no servirá de nada. El tiempo de la ejecución de toda la cadena va a seguir siendo exactamente el mismo. Y esto es un problema de grafo, es un problema que se calcula de una manera muy eficiente dentro de un grafo. Así que esto sirve. Y nosotros, el siguiente paso es esto que hemos llamado, esta iniciativa, que es el Operational Data Graph. ¿Qué es el Operational Data Graph? El Data Governance que tenemos hasta ahora, estas son las preguntas que he puesto al inicio, son las que responde lo que tenemos ahora. Pero resulta que hay muchas preguntas que no responde y que creo que van a ser muy interesantes para todos vosotros porque os las hacéis todos los días. Hoy está muy bien saber cuál es la dependencia de un dato hacia arriba, hacia abajo, pero, oye, ¿y si ese dato no se usa? ¿Cuáles son los datos que no se han consumido en los últimos 6 meses? ¿Cuáles son las tablas más utilizadas de mi data lake, de mi data warehouse? ¿Quién las usa? ¿Cuáles son los campos que usan? Igual algunos no se usan nunca. ¿Qué artefactos de mis sistemas analíticos, mis sistemas de business intelligence, de explotación de los datos, son los que más se utilizan, los que no se han utilizado? ¿De qué manera se utilizan? ¿Todo esto para qué? Para optimizar y para minimizar costes de mantenimiento, desde luego, porque todos llevamos una historia por detrás de cosas que vamos manteniendo y lo que nos ocurre es que no somos capaces de saber la explotación real de esto. ¿Qué departamentos consumen más información? ¿Cómo se comporta el consumo de esta información? ¿Que la utilizan de manera diferente? ¿O los usuarios que utilizan más información? Bueno, ya veis que o esto que he comentado de la optimización de los procesos, ¿no? De mejora de los tiempos, etcétera. Ya veis que son un tipo de preguntas que el Data Governance actual no nos las está respondiendo. Esto es lo que nosotros llamamos el Data Governance operacional, que no quita nada de lo que tenemos, sino que es aumentar la cantidad de elementos que ponemos en este sistema de relación, ¿no? Para relacionar, y que nos permiten dar un salto cualitativo muy importante para mejorar la operación de nuestros datos en la organización. Y esto, pues es esto. Nosotros lo que hacemos es crear esta base de datos, que esto no es ningún data lake, ni ningún elemento de terabytes, ni mucho menos, porque no es un sitio donde almacenamos todos los datos, sino que lo que hacemos es almacenar las relaciones entre ellos, donde podemos cargar pues, cosas como, a partir de los propios logs de las bases de datos, analizando las queries, yo puedo saber qué tablas son las que se utilizan y qué no. Puedo tener un montón de información desde las ETLs, obviamente toda la parte organizativa de las bases de datos, o sea, de la organización, de la estructura organizativa. Luego me va a dar elementos de encontrar incluso comunidades de personas que utilizan los datos o ciertos datos de una misma manera o que se relacionan más entre ellos por algún tipo de comportamiento y nos daremos cuenta de cosas que hasta ahora no teníamos, como por ejemplo gente que está en áreas distintas pero que tienen, por alguna razón, utilizan una información de una manera distinta que el resto y que esos son nichos que son buenos de descubrir porque hay nichos malos de gente que igual no hace nada, pero también hay nichos buenos de gente que está utilizando la información de una manera más inteligente y que eso lo podemos llevar al resto de la organización. Seguimiento de KPIs,
Al final es, como veis, es la información de la realidad de lo que se está haciendo con los datos, no solo de la definición, que es lo que pongo arriba, ¿eh? La definición es muy importante, eso es lo que tenemos, y esto nos sirve para aprovisionar este Operational Data Graph, que luego nos permitirá explotar la parte más operacional de todos esos datos que tenemos, ¿no? Y como he dicho también, la parte de planificación y la ejecución de esto también es uno de los proyectos que nosotros pues, más estamos haciendo. Y esto, como digo, luego obviamente no es meterlo ahí para meterlo y tenerlo en una caja, sino que al revés, es para explotarlo. Y esto es una salida muy potente para toda la parte, por ejemplo, analítica, esto que he estado diciendo, de analizar comportamientos, analizar usuarios, comunidades, todo esto es algo que se puede hacer y que lo va a hacer al final, va a ser un origen de datos para los data scientists, para el área de inteligencia y para poder además retroalimentar también en el grafo. Y luego explotación pues, por diferentes áreas, tanto más de reporting, tanto más de los propios CDOs o de las áreas de data governance, ¿vale? Y bueno, realmente yo hasta aquí he ido súper rápido, creo, así que si hay alguna pregunta... Pues hay una pregunta en la plataforma que nos la ha hecho Manuel de Sevilla y nos pregunta que, bueno, afirma que la de los grafos es una tecnología relativamente reciente y nos pregunta que si ha llegado para quedarse. Pues... Y espera, antes de que me contestes, a ver si empiezan a bajar los compañeros de la mesa redonda también. Muy bien. Todo tuyo, contesta. Pues sí, la verdad es que nosotros llevamos desde el 2015 con esto. Os aseguro que en el 2015 pues también era nuestro propio emprendimiento, digamos, pero estamos convencidísimos de que es algo que ha llegado para quedarse. O sea, realmente Neo es una de las plataformas más extendidas, no es la única, y se está metiendo mucha gente en el mundo de esto de los grafos, pues desde luego aportan una manera muy distinta, muy innovadora de afrontar algo que hasta ahora no se podía hacer bien, que era relacionar la información. Así que sí, yo estoy convencido. De hecho, ha salido todo lo que son redes sociales, todo esto, son los que impulsaron esta nueva tecnología y ya hay, hoy he hablado de un pequeño caso de uso, pero esto está desde en banca, detección de fraudes, en todos los portales, en todos los portales de venta online, los sistemas de recomendación que nos hacen, que nos dicen, oye, si haces este producto, igual te interesa este otro. Todo eso es tecnología de grafos por debajo. Así que sí, por supuesto. Pues nada, Josep, que se quede y que tengáis mucho trabajo durante muchos años. Pues muchísimas gracias. Pues muchas gracias sobre todo por haber venido hoy desde Barcelona, ir y venir en el día y nada, placer, ha sido un placer. Igualmente.